Este programa está patrocinado por For Founders Capital, el Angel Fund de Founders para Founders. Seed Rocket, el podcast de profesionales para profesionales. A Seed Rocket Startup School, hoy de nuevo abrimos las puertas de esta escuela maravillosa digital en formato podcast y cortesía de un espacio donde tenéis siempre la ocasión de escuchar a invitadas e invitados, pues hombre, impartir conocimiento. Y esto es algo que, bueno, vale su peso en oro. En concreto, 30 minutos, 45 a veces, esto ya lo marca Jesús Monleón, de oro, de puro conocimiento en oro. Jesús, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos en la lucha diaria. El club de la lucha. Es un poco la vida, ¿eh? También el mundo empresarial, el mundo del autónomo es el club de la lucha. Bueno, pues ahí está, ¿no? Mientras podamos lucharlo. Toca cerrar el trimestre. Ostras, sí, no me lo recuerdes, qué dolor. Bueno, es igual, no pasa nada. Oye, podría ser peor, no sé, podríamos estar... Bueno, no sé, me callo. Mejor me callo. Entonces, vamos a dar paso al que es el programa de hoy. Tenemos a Juanjo Rodríguez. ¿Cómo estás, Juanjo? Bienvenido. Gracias. Un placer que nos acompañes. Hoy hablaremos del sector hotelero, entre otras muchas peripecias seguro que te ha deparado la trayectoria profesional y que, como siempre, Jesús empieza desgranando con su libreta mágica. Adelante, Jesús. Sabemos que las finanzas son importantes para ti. Desde Lean Finance ofrecemos recomendaciones en tiempo real sin esperar a informes de tu asesoría. Nos consideramos parte del equipo de la compañía y no un proveedor más. Ayudamos a startups, principalmente en early stages y growth, a mejorar en todo lo relativo a sus procesos financieros. Contáctanos para una primera llamada entrando en leanfinance.es o a través de info@leanfinance.es. Pues muy bien, oye, gracias Juanjo por venir. Mira, la verdad es que me hacía mucha ilusión que vinieras y explicas un poco tu historia porque, bueno, pues es una de las empresas que nosotros hemos invertido y que tracciona muy bien, pero que también has pasado, pues, el sector, ¿no? En general ha pasado por una fase complicada con el COVID y la verdad es que te ha salido como muy bien, ¿no? Me apetecía mucho pues, que transmitieras tu historia. Pero antes de empezar, si quieres explicarnos qué hace The Hotel Networks y qué es y dónde estáis, vamos, y los grandes números que para que nos ubiquemos un poquito. Perfecto. Pues mira, The Hotels Network es una empresa tech para el sector hotelero. Nuestros clientes son marcas, es un B2B, y les ofrecemos una plataforma para ayudar a crecer su canal directo. En el mundo hotelero, las ventas online se pueden hacer o bien directamente al cliente final en tu web o a través de terceros como agencias online, como serían Booking, Expedia, iDreams, etc., ¿no? Nosotros ayudamos a los hoteles a tener un canal directo más fuerte, básicamente con dos grandes áreas, ¿no? Un área de analítica y benchmarking, que ellos puedan comparar cómo de bien lo hacen en su venta online, y luego un producto de personalización que les permite cambiar la experiencia del usuario para vender más. Luego entramos, si quieres, al detalle y nos explicas un poquito más. Explícanos un poco porque cuando nosotros te conocimos ya habías pivotado y ya estaba traccionando este modelo y aparte te conocimos de la mano de Mauricio Pritio, ¿no? Porque creo que habíais concedido en San Francisco. Explícanos un poco tu trayectoria antes de, si quieres, antes de emprender esta historia y luego nos explicas un poco cómo ha ido derivando de Hotel Networks. Perfecto, pues mira, yo empecé montando mi primera empresa, mi primer proyecto hace bastante tiempo, en el año 2000 de hecho. Y ya era una startup, ¿no? Era una startup que era de preguntas online y compartir conocimiento. Sería el equivalente a Quora hoy en día, ¿no? Pero era Quora antes de que existiera el concepto de social, ¿no? El concepto social y de compartir entre personas no era así, ¿no? Entonces lo montamos y claramente es uno de los proyectos que fue demasiado anticipado a su tiempo. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Expertia. Ah, sí, que me acuerdo. Sí. Un poco en la época de Magister, ¿no? Claro. Sí, estaba todo expertos, ¿no? También había. Exacto. De hecho, nosotros lanzamos antes que todo expertos. Expertia fue el primero de eso, ¿no? ¿Qué pasó? Que al final eso era una época que, bueno, fue justo antes de la primera crisis de Internet y aquello llegó un momento que estaba en break-even, pero no acababa de escalar y dije, pues mira, no tiene sentido, lo paramos. Y monté una agencia un proyecto un poco más convencional, que era una agencia de marketing below the line e interactivo, que se llama Duplex, que hace proyectos de tipo agencia de publicidad en below, es decir, lo que no es prensa, radio y televisión, ¿no? En la especialidad por hacer promociones, programas de loyalty, acciones en el punto de venta y tal. Y esto lo estuve haciendo unos 10 años más o menos.
Y, y entonces, al cabo de al ser una empresa de servicios, pues es más, nunca tuvo ni financiación ni nada, fue rentable desde el principio y fue creciendo a medida que crecía el número de clientes, trabajando para grandes marcas, ¿no? Llegó un momento que tenía ganas de probar otra cosa. Entonces fue cuando empezamos a experimentar ideas quería un poco un mundo más producto y menos servicios. Y fue cuando empezamos a mirar el temas en el mundo de los viajes. Y lo primero que hice fue montar una comunidad de intercambio de casas que se llamaba NOC. Y lo interesante de esto venía porque yo hago eso a nivel personal. Soy un gran intercambiador de casas desde hace mucho tiempo. He hecho pues 40 o 50 viajes en los últimos 15 años por todo el mundo con ese modelo. Y la experiencia online de hacer eso era relativamente mala, ¿no? Entonces pensamos que había una oportunidad, nos fuimos a hacerlo y pasó una cosa interesante, ¿no? Y es que entonces apareció Airbnb. Nosotros hicimos esto antes de saber que existía Airbnb. Y lo que pasó es que Airbnb rompió por completo el mercado de alojamiento en casas de personas, porque de nada lo pasó al evento masivo que soy, dejando poco hueco para alternativas que no tenían liquidez, ¿no? Ahí es donde descubrí la absoluta relevancia del concepto de liquidez en un marketplace, en un mercado, que eso tú lo sabes mucho, ¿no? Eso, llegó un momento que vimos de nuevo lo mismo, ¿no? Conseguimos un volumen relativamente grande de usuarios, pero veías que a largo plazo no tenía el recorrido que pensábamos. Y a partir de ahí empezamos con el grupo core de las 5 personas clave en las que nos quedamos con este proyecto. Nos empezamos a experimentar otras cosas y fue como llegamos a la idea de Hottest Network, ¿no? ¿Y esto qué año fue cuando empezaste con las casas y cuando decides, digamos, en cuánto tiempo tardas en lanzar ese proyecto y luego pivotarlo? O sea, bueno, pivotarlo, decir, oye, chicos, hasta aquí claro, y exacto. De hecho, lo cerramos, no fue pivotarlo, ¿no? Lo acabamos vendiendo, de hecho, sí. lo acabamos vendiendo al otro competidor que teníamos internacional, ¿no? Pues mira, empezamos en final de 2011 y estuvimos hasta 2014. Estuvimos 3 años. Y luego estuvimos unos 6, 8 meses en investigación y en 2015 es cuando empezamos con el proyecto de Hottest Network. ¿Y cómo decides que hay que cerrarlo? O sea, porque a mí, por ejemplo, donde más pasta he perdido siempre ha sido cuando me lanza un proyecto y no funciona. No porque no funcionara, porque lo ha alargado mucho tiempo, ¿no? O más de lo que debería. Sí, pues es muy difícil, la verdad. Porque, claro, tú siempre intentas hacer todo tipo de cosas para que funcione. De hecho, el mayor equilibrio o sea, hay muy pocas ideas que al minuto 1 se vean que te van a triunfar a escala grande, ¿no? Hay muchas que esa fuerza de empuje hasta descubrir el hueco, etc. Entonces, es difícil saber si insisto un poco más en encontrar el breakthrough, ese agujero que me permite el crecimiento, o no, es que por mucho vueltas que le des, no va a funcionar, ¿no? Entonces, yo creo que hubo un momento que dijimos, mira, es que tú ves los números, pero sobre todo la sensación, ¿no? No solo los números, sino la sensación del mercado es demasiado difícil. O sea, las cosas que intentas te cuestan demasiado esfuerzo, tienen que pasar demasiadas cosas para conseguir el objetivo que queremos. Entonces, si tienen que dar 4 carambolas, no va a pasar. Y entonces, pues un momento dijimos, mira, es que no tiene sentido seguir insistiendo. Tenemos que buscar alguna alternativa. Entonces, empezaste a investigar dentro del sector hotel, cosas que se podrían hacer. Claro, investigamos en el sector viajes, ¿no? Y entonces lo que pasó es que nosotros empezamos pensando en ideas de B2C, porque era de donde veníamos, ¿no? Y lo que ocurrió es que desarrollamos unas ciertas tecnologías de comparación de precios y rastrear Internet para buscar las mejores ofertas y demás. Y hubo un momento en el que vimos que realmente donde estaba el valor no era en el B2C, sino en el B2B. El B2C de viajes, en general, está muy elaborado ya y lleva muchos años funcionando bien. Tú miras eDreams en España o Booking o Expedia, tienen 20 años. Entonces esas empresas, la experiencia de comprar un vuelo, comprar un hotel online ya está bien. Hay poco que mejorar. Y entonces las ideas de B2C, que casi toda la gente que intenta emprender en viajes intenta lanzar, son difíciles de que cojan tracción y escalen. En cambio, en el B2B hay un agujero gigantesco. Las empresas proveedoras de servicios de viajes necesitan muchísimo producto y muchísimo software. Entonces, lo que hicimos fue mover la misma tecnología que teníamos, pero orientarla al cliente hotelero en vez del cliente viajero. Y una vez que hicimos eso, funcionó desde el minuto 1. Lo interesante es que una vez que encontramos esa idea clave, el insight, es la misma, ¿no? Ese ya no lo hemos tocado, es simplemente más de lo mismo, pero esa idea es la clave. Y esa idea es muy, muy tonta y es, los hoteleros están absolutamente necesitados de ayuda para vender directo, porque vender directo tiene un montón de características positivas para ellos. No solo es más rentable, sino además le permite relacionar mejor con sus clientes
y les permite ser más sostenibles a largo plazo porque dominan la relación con el cliente para no depender de terceros. O sea, todo alrededor de esa idea es positivo y entonces, instintivamente, nosotros, por ejemplo, nunca hablamos de product market fit realmente con los clientes porque es obvio. O sea, no se discute. Otra cosa es si tu solución ayuda, pero que la necesidad está ahí, eso es obvio. Oye, y o sea que tú construís como un MVP. ¿Esto qué año es cuando empiezas En 2015, el verano 2015. el 2015? O sea, y enseguida os dais cuenta de que, oye, aquí hay eso. ¿Y por qué estás en Silicon Valley o en San Francisco? Pues mira, yo me fui a vivir a San Francisco ese verano, precisamente. Y fue un tema personal. Yo tenía, con mi familia, queríamos tener una aventura familiar y que fuera de España, ¿no? Entonces empezamos, y podíamos haber ido a cualquier lado, pero como justo estábamos empezando ese proyecto y nuestro primer, digamos, inversor era una persona en América, en Estados Unidos que yo conocía, pues dijimos, oye, podemos juntar las dos cosas porque él nos podrá ayudar y nos podrá hacer un poco de introducción en el mundo de Silicon Valley y demás, y de paso pues vivimos la experiencia de startupera clásica, ¿no? Y por eso, y nos fuimos ahí, nos instalamos allí por eso, pero a nivel personal, no era por el negocio. ¿Y qué conclusión sacas de aquella experiencia desde el punto de vista startupero? Sí. Pues mira, a nivel personal para mí fue excelente porque yo creo que vivir experiencias distintas de lo que estás acostumbrado en general casi da igual dónde, siempre está bien, ¿no? A nivel de startupero, yo creo que hay una primera cosa es, aparte de todas las cosas que ya sabemos de cómo se diferencia un ecosistema del otro, pero un tema interesante es que la diferencia fundamental no es un tema de talento innato. Hay el mismo talento en España que allí. Y de hecho, yo he dicho muchas veces que no hay ninguna ventaja en las personas. Lo que pasa es que el sistema tiene una inercia distinta por una serie de razones, ¿no? Una de las fundamentales es la propia historia. Tiene mucho más historia, con mucha más gente con experiencia, que lo ha hecho muchas más veces y es una rueda que va girando, ¿no? Pero tú ves la calidad de las personas y, digamos, así hablando así petit comité que nadie los oye, pero las personas que trabajan en Silicon Valley no son más listas que las que trabajan en España, ¿no? Pero lo que pasa es que el entorno tiene un peso de inercia muy bestia. Oye, por volver a The Hotel Networks, diga que antes no me has contestado, si tú nos puedes, oye, ¿cuánta gente tenéis trabajando o cuántos clientes tenéis? Un poco, o no sé, o quiero decir, cuánto facturas, no sé, lo que veas, para que veamos la magnitud de la compañía. Mira, pues mira, ahora tenemos casi ya 12.000 hoteles con los que estamos trabajando. El equipo son unas 130 personas más o menos, con 30 nacionalidades. Somos un equipo muy, muy diverso porque tenemos clientes en más de 100 países. Entonces, nuestra estructura, al estar en el mundo de los viajes, el tema de los idiomas es bastante clave. Entonces, tenemos equipos que son capaces de hablar en el lenguaje de nuestros clientes hoteleros de manera metafórica y literal. Metafórica en el sentido de que entiendan la hotelería y la hospitalidad y, por lo tanto, una parte muy grande viene del mundo, ha estudiado hotelería, ha estudiado digamos, de carrera, y luego, literalmente, en cuanto al idioma, porque tengan que hablar en su idioma. Es decir, si vamos a Italia, hablamos en italiano, y si vamos a Tailandia, hablamos en tailandés, nativo, para que se perciba que realmente nos preocupa y queremos dar un servicio de la manera más cómoda y eficiente posible para ellos. Y entonces eso requiere una cierta diversidad en el equipo, ¿no? Porque si estás en Asia, pues tienes que tener personas que dominen los idiomas asiáticos. Y de ahí viene esta complejidad digamos, del equipo. Porque entonces tienes oficinas en diferentes partes del mundo o son freelance, freelance o... Bueno, ha cambiado un poco pre-COVID porque ahora estamos en remote first, con lo cual tenemos personas en muchos países, no necesariamente en una oficina. La mayor parte de la gente trabaja desde casa, digamos, ¿no? Pero ahora mismo tenemos, para que veas un poco, la oficina principal es de Barcelona, tenemos una segunda oficina en Ciudad de México con un equipo tenemos casi 10 personas allí, y luego el resto están repartidas por el mundo, pero el tipo Vancouver, Nueva York, Miami, Colombia, Buenos Aires, y en Asia tenemos Bangkok, Singapur, Yakarta, Manila. O sea, es realmente por todos lados. Oye, ¿y cómo se gestiona eso a nivel? Porque entiendo que es más la parte de business development, ¿no? La que tenéis en... Es la parte correcto, tanto ventas como servicio al cliente es lo que tenemos en esos sitios, normalmente. ¿Y cómo? Porque yo recuerdo, por ejemplo, en mi época de Oferum, que cuando tenía todos los comerciales juntos, yo llevaba el equipo comercial, ¿no? Y en Trovit también. Pero cuando tuve dos en remoto, bueno, los de Madrid, ¿vale? Estaban... Y era como que yo me dedicaba constantemente a llamar a la gente que no estaba en la oficina solo para ver cómo estaban, porque anímicamente se hundían. Ya sé que ahora estamos en remoto, pero los comerciales somos, ¿no? Yo me considero también
un bicho emocionalmente que a veces te hundes, a veces tal. No sé, ¿cómo ha sido esa gestión de...? Sí, pues es verdad, es un punto bastante relevante. Nosotros, como ya empezamos con un modelo remoto, porque yo ya no estaba aquí, ¿no? Entonces no estaba junto con el CTO y las personas del equipo de tech del principio, siempre hemos tenido la dinámica de que todo puede ser en remoto con herramientas remotas, ¿no? Entonces, cuando empezamos a coger personas, pues ya en los primeros 10 ya había 3 o 4 que no estaban en el mismo sitio físicamente. Luego, a medida que hemos ido creciendo, pues la verdad es que es un poco aciertas no ciertas con la persona. Lo que hemos visto es que hay gente que se maneja bien en el formato remoto, sobre todo en el área comercial, y gente que no se maneja tan bien. Y que hay gente que es muy autónoma y funciona muy bien el modelo autónomo, mientras que hay gente que si no está muy, muy apoyada y muy soportada, pues el performance es bastante peor. Y al final pues hay un poco de autoselección. Los que se sienten más cómodos se quedan más. Ahora lo que tenemos es que lo tenemos distribuido, o sea, digamos un manager que se encarga de cada área. Entonces se preocupa bastante, ¿no? de que el equipo esté no solo haciendo una buena labor, sino que además esté, digamos, anímicamente forma parte de los demás. Tengo que decirte también que como el perfil de gente es bastante joven, funciona bastante bien. Nosotros estamos bastante contentos digamos, de la entrega, si quieres, de todo el equipo, especialmente después de estos 2 años de pandemia, ¿no? Oye, y ahora que hablas de la pandemia, o sea, tú levantas una ronda, ¿no? Principalmente de Laia, ¿no? Y sobre los 10 millones justo antes de la pandemia, ¿no? ¿Y cómo crees que eso pues te ha cambiado un poco también bueno, cómo se afecta, ¿no? Porque claro, la pandemia a vosotros, o sea, un poco cómo te ha afectado la pandemia, no tanto en el negocio, sino también anímicamente en los equipos, en la gestión de equipos, hay que reducir, no hay que reducir, ¿no? Porque de hecho tú tomaste una decisión que, por ejemplo, y yo me acuerdo en un consejo y digo, oye, pues no vamos a reducir, sino que vamos a incrementar, ¿no? Y digo, joder, yo pensaba, este tío está loco, ¿no? Es un sector afectado directamente por la pandemia, ¿no? Y tal. O sea, explícanos un poco ese proceso. Sí. Pues mira, cuando salió nuestros clientes, obviamente, en el núcleo duro de la pandemia el año pasado, pues estaban todos cerrados, porque el 100% de los hoteles del mundo estaban cerrados. Entonces, la catástrofe es inimaginable, porque los clientes cuando cerraban los hoteles era como si hubieran cerrado el mundo y ellos no contestaban, nadie estaba trabajando, no se podía llamar a ningún sitio, literalmente es como si no existieran más, ¿no? Entonces el Q2 fue muy dramático, pero a partir de Q3, como ya se había recuperado un poco, aunque luego se ha dado mucho, pero fue un momento más tranquilo, vimos que el mundo no se iba a acabar y que las bases fundamentales de viajar eran las mismas. Es decir, hoy un tema visto a posteriori que yo creo es interesante y es que muchas más cosas se han mantenido igual que las cosas que han cambiado. O sea, yo soy bastante escéptico con la idea de que la pandemia lo cambia todo. De hecho, todo lo contrario, casi no cambia nada. Creo que es Jeff Bezos que dice esto, ¿no? Que lo importante es ver dentro de 20 años qué seguirá siendo igual, porque ahí es donde tienes que ir, ¿no? En lugar de qué va cambiando de un año para otro. En el mundo de los viajes lo que hemos visto es que la necesidad fundamental de irse de vacaciones y de viajar por trabajo existe igual que existía antes. De hecho, en vacacional, en disfrutar de un viaje a nivel personal, hay más demanda ya que antes. En la de negocios no, pero también se está recuperando muy rápido. Entonces, cuando esto vimos que era así, dijimos, vale, bueno, a la congelación de coste y de intentar amarrarlo todo y hacer escenarios de business planning dramáticos, ¿qué pasa si no volvemos a ingresar €1 nunca más, ¿no? Pues eso al cabo de 3 o 4 meses ya se vio que no iba a ser así y entonces volvimos un poco al modo de reengancharnos y este 2021 hemos vuelto al modo de crecimiento total de nuevo. Y en cuanto al equipo que me preguntabas también, claro, las primeras semanas fueron bastante dramáticas, pero una de las cosas que tenemos que decir es tenemos el privilegio, gracias a tener los recursos, de poder elegir no reducir el equipo, ¿no? Y que todo el mundo que queremos que se quede se pueda quedar, pero no confundamos esto con no pasa nada. ¿No? Que son 2 cosas muy distintas, ¿no? Por un lado es la seguridad de podemos hacer nuestro trabajo, pero por otro nos encontramos con una situación que no ha ocurrido nunca en la historia, especialmente en el negocio que nos toca, con un nivel de incertidumbre básicamente infinito. Porque en abril del año pasado no sabíamos nada, todos los escenarios podían ser factibles. Como, si recuerdas, Jesús, hicimos algún escenario de ¿qué pasa si en 2 años no ingresamos nada? Sí. Luego, afortunadamente, esto no pasó, claro, pero...
No, no, yo tengo que decir que yo decía, joder, digo, ojo, tío, es el típico optimista, tío, de la vida, tío, porque claro, o sea, el mundo se hundía y el tío dice, no, no, tío, hay brotes verdes en no sé qué países. Y yo decía, joder, tío, digo, Sí, sí, vaya alegría que lleva el tipo. sí, sí. Oye, ¿has aprovechado un poco la pandemia para lanzar un producto nuevo, ¿no? Ujú, sí. O para lanzar productos nuevos, etcétera. ¿Cómo? Porque, joder, una de las cosas que a mí tradicionalmente, tanto como creo que en Trovit, incluso en Oferum, es que nos ha costado mucho siempre salir del monoproducto. O sea, me explico, incluso Sí. en Trovit decíamos, venga, vamos a hacer un producto nuevo o un tal para diversificar el riesgo, para tener más Mm, tal, ¿no? Y nunca fuimos capaces de hacerlo bien, ¿vale? Sin embargo, tú has aprovechado ese tiempo sí. y tiene la pinta, que tiene muy buena pinta el producto nuevo que habéis. Mm, Explícanos un poco sí, qué es el nuevo producto sí, sí. y cómo llegas ahí. Sí. Pues mira, uno de los casos que hicimos en pandemia es decir, oye, como a nivel comercial el ir a los clientes es muy especialmente difícil, porque muchos de ellos ni siquiera están trabajando, ¿no? Porque están en diferentes formatos de ERTES o directamente ya no están en el equipo, vamos a parar todo lo que tiene que ver, esforzarnos en invertir en el lado comercial, pero a cambio vamos a intentar dirigir los recursos al producto. Y entonces el equipo de producto es el que más ha aumentado. Ahora en la compañía el 50% del equipo está en producto, ¿no? De la mezcla entre tech, diseño, data science. Entonces, trabajamos en esa línea. Era un producto que ya queríamos lanzar y lo que hemos hecho es darle más peso y lo acabamos lanzando en febrero de este año, ¿no? Que es un producto de benchmarking. El producto que teníamos, el primero era de personalización y el segundo ha sido el producto de benchmark. La evolución de uno o dos productos, y además recuerdo haberlo comentado, Jesús, es complicado, ¿no? Porque si miras la mayoría de startups, normalmente consiguen un producto que funciona excelentemente bien y vendes infinito de eso. Y solo con eso ya tiras hasta bastante más adelante. El tema es que nosotros se daban estas dos combinaciones. La idea de aprovechar el periodo de pandemia para para trabajar en eso, y luego forma parte de la misma estrategia. No, aunque es verdad que son productos distintos, pero el cliente es el mismo. El que los consume es el mismo. Y forman parte de lo que queremos hacer a largo plazo. O sea, nosotros estamos intentando como compañía crear productos que antes no existían, no versiones mejores de productos que ya existen, ¿no? Los hoteleros utilizan una serie de herramientas de software. No queremos hacer uno de esos mejor. Queremos hacer herramientas que no existen y que se integran con las existentes. Somos como una capa encima de lo demás. Y para que esa capa tenga valor, tiene que tener varios elementos, porque si no te quedas en un feature, aunque te sepas hacer una cosa muy bien, pero no tiene recorrido suficiente para lo que queremos ser de aquí a 5 o 7 años, ¿no? Entonces, que algún otro producto tenía que venir, antes o después tenía que pasar, y lo que ha ocurrido es, bueno, pues entre las ideas que teníamos, tiene todas las características del benchmark, que es un producto potente que nos está dando mucho apoyo para el futuro. Y a nivel comercial, ¿cómo consigues? Porque esto era también otra cosa que me pasaba en Trovit, es que, tío, si les decía que vendían A, Sí, bueno, Ferum, pues me vendían A, pero si les sí, decía me vendes A y B, pues al final cada uno te vendía lo que le apetecía o no te vendían ninguna de las dos. O sea, ¿cómo sí. consigues? O sea, ¿montas equipos diferentes o es sobre el mismo equipo ofreces? Claro, pues la verdad es que esto, te digo lo que hacemos nosotros, pero en ningún caso digo que es la mejor opción posible. Es perfectamente factible que haya otra, ¿no? Nosotros tenemos una especie de limitación intrínseca que es, por eso que contaba antes de que vendemos en diferentes países, en cada país el equipo es bastante pequeño. De hecho, tenemos una o dos personas por país nada más. Porque normalmente eso ya tiene una cierta dinámica que funciona bien. Entonces, la opción de una persona para cada producto realmente no existe, porque tendríamos un incremento de coste gigante solo con eso. Con lo cual, casi estamos obligados a que sean la misma persona. Desde el punto de vista de la persona, tiene coherencia porque le vendes más cosas al mismo cliente, con lo cual en realidad es más fácil, ¿no? Tienes que abrir menos puertas y con menos puertas puedes penetrar más. Pero la idea de que si vendes dos no acabas vendiendo ninguno bien es totalmente cierta. Yo lo he visto siempre en otras compañías antes y a nosotros nos pasa, y cómo lo contrarrestas es definiendo muy bien cada uno de los dos. Es decir, si además hay un 3 o un poco, o el feature del 4, que todo eso esté limpiado para que solo queden dos cosas y que esas dos cosas las puedes contar como parte de la misma historia, no como dos cosas que no tienen nada que ver. En nuestro caso, por ejemplo, el razonamiento es: yo quiero que tú como hotel vendas más y te voy a ayudar de dos maneras. Primero, te voy a dar una herramienta de analítica que te permite entender dónde están las oportunidades de crecimiento,
y luego te voy a dar una herramienta de personalización que te permite ejecutar sobre esas ideas. Tú aprendes con benchmarking y ejecutas con personalización. Con lo cual forma parte de Cuando una sola hablas, idea. o sea que intentas venderle los dos productos cuando Claro, lo tienes. correcto. Ok. Oye, explícanos personalización. ¿Qué haces exactamente? Que Sí. yo me lo sé, pero la Sí, gente sí. no sabe cuándo Pues a mira, mejorar las conversiones. ¿Qué hacéis claro. exactamente a nivel personal? Al final, los hoteles todos tienen una web y en esa web venden sus habitaciones. Esto es bastante obvio. Nosotros ponemos una capa de herramientas encima de esa web que hacen que la web cambie en función del comportamiento del cliente. Y le ayuda al hotel a hacer dos cosas. Uno, reducir la fricción, hace que sea más fácil reservar. Y por otro lado, será la idea 1, y la idea 2 es hacer el hotel más atractivo. La idea de reducir fricción se basa en que le podamos dar al viajero toda la información que va buscando antes de que directamente en la propia web para que no tenga que buscar en otro sitio. Y lo hacemos básicamente dándole información de valoraciones, de reviews y dándole información de precios. Nosotros hacemos búsqueda por todo Internet de reviews y las ponemos dentro de la web del hotel y búsqueda de precios y las ponemos dentro de la web del hotel. Con lo cual siempre sabes, este hotel está bien, veo que tiene un 4,6 y además solo vale 100 euros aquí cuando en el resto de las plataformas vale 120. Con lo cual, lo que quiero es que una vez que ha caído el funnel, hablando en términos muy de e-commerce, una vez que está en el funnel, que no se salga de allí, ¿no? Entonces, nosotros todo lo que pensamos lo pensamos en formato en qué momento del funnel estamos y cómo actuamos allí para dar el siguiente paso. La parte de hacerlo atractivo tiene que ver con darle al hotelero herramientas para crear campañas de marketing que ocurren en la web del hotel. Tú puedes añadir con nuestra plataforma cualquier tipo de contenido, mensaje, foto, promoción, oferta, campaña de comunicación, lo que quieras, en la propia web, en cualquier paso, en la home, cuando estás mirando precios, cuando estás mirando habitaciones. Y es como una especie de gestor de contenidos integrado con la experiencia de compra. Y todo esto targetizado. La gracia de esto es que tú puedes tener 14 campañas, pero cada campaña está dirigida a un público concreto, de manera que cada persona solo ve esa. ¿Qué ocurre? Que al final, el resultado neto, ¿cuál es? Que en una web hotelera normal, tú cuando entras, es igual para todo el mundo, es igual para ti, para mí y para un tipo de Nueva York, mientras que, gracias a nosotros, la experiencia de cada uno es diferente. Y como se acerca más a lo que tú quieres, acabas comprando más, sube la conversión. Muy interesante. Oye, tienes, o no sé, te iba a decir tenías, pero tienes un competidor que en su momento había levantado bastante dinero, ¿no? No recuerdo, Sí. no recuerdo cómo se llamaban, pero... Sí, sí. Y sí, la pregunta es, ¿por qué? A mí mi sensación es que les habéis ganado, ¿no? Sí. ¿Por qué una startup de Barcelona que compite con un player, no sé, internacional con mucho dinero es capaz de ganar a ese player? O sea, ¿cuál es el factor que crees que marca esa diferencia? Pues mira, ellos habían levantado, cuando nosotros habíamos levantado 3 millones, ellos llevaban 20-25 millones levantados, ¿no? Ellos hicieron muy bien, es una empresa basada en UK, entonces del mundo anglosajón. Ellos hicieron muy bien la parte de relaciones públicas y de comunicación, ¿no? Consiguieron que la marca fuera conocida en el sector, que mucha gente lo probara. Pero tenía un problema y es que el producto no era suficientemente bueno. Entonces nosotros les hemos ganado porque el producto es mejor. Porque cuando un cliente lo usa, ve que está mejor hecho, hace más cosas y los hace mejor hechas. Entonces, ellos tenían un poco de overpromising. ¿Sabes? La idea esta de te generan expectativas tan altas que luego el producto no las cumple. Entonces, tenían muchísimo churn. Y en cambio nosotros tenemos muy poco. Entonces, con un poco churn, porque el producto funciona, éramos capaces de mantener los clientes. Y llegó un momento en que cuando había competiciones, como ya el típico concurso que un cliente está intentando seleccionar entre uno y otro, ganábamos el 90% de las veces. Entonces, yo creo que ellos vieron que no ganaban y se dirigieron un poco, intentaron encontrar otras cosas. Entonces ahora nos parecemos menos, porque ellos han intentado encontrar cosas distintas en las que no compitamos. Muy interesante. Oye, otra pregunta que tengo. ¿Vender a través de distribuidores o vender en directo? ¿Cuál es ahí tu experiencia, digámoslo así? Porque vendes de las dos formas, sí. Entiendo, ¿eh? Nosotros tenemos muchísima más venta directa que con distribuidores. No sé cuándo generalizas esta conclusión, pero para nosotros no hay color. La venta directa es infinitamente mejor. De hecho, nosotros tenemos medido el ratio de cuando nosotros hacemos una venta, qué porcentaje de las veces ganamos, y cuando lo hace un distribuidor, cuántas veces gana. Y es más del doble. Sobre ya proyectos que empiezas, nosotros ganamos el doble de veces. Pero es que en general, un distribuidor tiene muchas cosas que le preocupan. Es muy difícil que te dé prioridad a ti, mientras que tu propio equipo solo tiene lo tuyo. Y no solo
tiene más concentración es que además lo conoce mejor y está más motivado para hacerlo. Entonces, tendría que tener una escala absolutamente gigantesca para que con un porcentaje muy pequeño, me refiero a un distribuidor, para que un porcentaje pequeño fuera igual de bueno que lo que tú puedes hacer al 100%. Creo que es mucho más, suena mucho mejor en el papel que en la práctica el que tengas un gran canal de distribución que no seas tú. Oye, y a nivel de retos, ¿cuál digamos, ahora llevas pues 6 años con la compañía aproximadamente, ¿cuál crees que ha sido el reto, que lo que habéis hecho bien? Entiendo que me has dicho hoy la parte de producto, pero el reto y lo que te ha sido complicado, pero que crees que lo has solucionado, vamos. O sea, por ejemplo, ¿no? Incorporaste a Jordi, ¿no? De CTO, no sé si hay a lo mejor la parte tecnológica o la parte no sé. Sí, mira, hay un tema, por ejemplo, en la parte de producto, estamos, por ejemplo, ahora nosotros inmersos en un producto de actualización de la tecnología, ¿no? Estamos haciendo un refactor de un montón de cosas para no tener el famoso legacy a futuro. Al mismo tiempo, en algunas cosas lo hacemos, en otras cosas no, para poder hacer las cosas a la vez, ¿no? Pero el tema de Jordi Miró entró pues ahora hace ya más de 2 años como CTO y fue un cambio cualitativo bastante potente, ¿no? Por el nivel y la estructura del equipo, y también porque el equipo desde entonces ha crecido mucho y es digamos, como un feedback positivo, ¿no? En medida que el equipo se hace más grande y más potente, es más interesante para otras personas del equipo, con lo cual ahora el incorporar personas del equipo nos cuesta mucho menos que nos costaba antes. No solo nos resulta más fácil hacer ver a alguien que somos un sitio atractivo, sino que además el nivel de las personas que vienen también en general puede ser más potente del que era antes. Entonces todo eso es en positivo. Y el otro tema también complejo es el tema de comercial, como tú decías antes, en sitios muy dispares que no conoces, ¿no? Ahí a veces funciona mejor y otros peor. Hay países en los que hemos tenido mucho éxito desde casi el principio y otros que nos ha costado más. Por ejemplo, en México o en Tailandia nos fue muy bien inmediatamente. Y tenía mucho que ver con personas concretas. Y eso lo hemos intentado replicar y en algunos, te diré que 2 de cada 3 veces funciona y una no. Y ya te digo, lo que intentamos hacer es lo mismo, lo cual te demuestra que hay un peso de la persona concreta ejecutándolo en un ambiente tan startupero en el que hay tan poca estructura y depende tanto de tu propia energía, que la persona tiene un énfasis muy bestia y a veces, pues eso, a ciertas veces no. Yo creo que lo más difícil que hay en el mundo de startup es acertar con las personas correctas, ¿no? Porque al cabo de un tiempo es obvio, tanto para la persona como para la compañía, si hay un buen fit entre los dos, pero a priori no lo es para nada. Sí, está claro, está claro. ¿Qué hubieras hecho antes? Mira, si hubieras, por ejemplo, hubieras levantado pasta antes o más dinero antes y hubieras sido más saco, o no sé, algo que hubieras o hecho diferente, si no, pero que puedes estar perfectamente bien y contento, porque a mí me parece que es para estarlo. Pero... Sí, es una combinación de cosas. Si podríamos haber levantado más dinero y más rápido, quizá. Lo que pasa es que el mercado pues también es el que es, ¿no? Y en los últimos 2 años ha sido también muy complicado. Una de las cosas quizá que si tuviera que decir qué interpretaría distinto en general es darle menos importancia a las cosas a corto plazo. Creo que es fácil decir, mira, esto que está pasando ahora tenemos que atacarlo y resolverlo y crear esto, hacer aquello, y son cosas que 6 meses más tarde, un año más tarde, dan un poco igual. Es decir, creo que sobrereaccionamos a las cosas en el corto plazo. Entonces yo intento ya no hacerlo, pero creo que tendría que hacerlo menos aún, ¿no? Es decir, esto, como decíamos un poco antes, esto dentro de 2 años va a seguir siendo clave, entonces lo hacemos. Si no, no. En un mundo tan incierto como el que es la tecnología en general, añadido con el concepto de pandemia, era muy fácil irse a cosas que no tenían sentido. Sí. Oye, y ya la última, ya acabo porque esto creo que, no sé si lo has cambiado o no, pero ¿qué opinas sobre la gente de ventas o la gente de atención al cliente, digamos? ¿Es que tiene que ser de la industria o no? O sea, en tu caso, ¿tienen que venir del mundo travel o te da absolutamente igual que vengan de, yo que sé, de cualquier otro sector? Nosotros damos bastante peso a que vengan del mundo travel. No es imprescindible, y de hecho no todo el mundo lo es, pero tranquilamente 2 de cada 3 vienen del mundo travel. O bien porque estudiaron o bien porque hicieron después. Pues mira, hay 2 razones. Una es porque, como nosotros somos tan verticales, tal de solo industria hotelera, es más fácil entender, hablar al cliente cuando tú has vivido eso.
porque sabes las métricas que le importan y sabes lo que quiere decir estar en un hotel y conoces toda la terminología y lo que le preocupa a alguien. Eso es un elemento, que hablas en su idioma mejor. Pero luego hay otro elemento clave y es que esas personas les va a gustar más este trabajo. No solo es beneficio nuestro, es que al que ha hecho carrera en viajes, si tiene que elegir trabajar en una empresa que es tecnología y de viajes, le va a gustar mucho que a alguien que le da igual el sector. Con lo cual yo creo que es un fit bueno para las personas también. Sí. Y desde el punto de vista de la empresa, desde el punto de vista de la empresa, el elemento, digamos, egoísta es retención. La gente se va a quedar más si le gusta el sector, no solo si le gusta tu compañía en concreto. Esto es la típica pregunta, ¿no?, que hacen cuando pues, invertimos en fases muy iniciales. ¿De qué tipo de comercial, qué tipo de gente de ventas, tal cual? Y siempre me acuerdo, porque yo siempre era un poco agnóstico, pero digo, tú es verdad que siempre es una persona y tiene sentido, porque en B2B SaaS específico pues tiene mucho más, ¿no? Claro. A una persona que venga de ahí, ¿no? Sí. O sea que... De hecho, oye, Juanjo... Esto te conecto, Jesús, también una última cosa relacionada con la pregunta de Estados Unidos y demás, ¿no? Porque nosotros hemos hecho un recorrido extraño, porque nosotros empezamos en Estados Unidos y nos vinimos a España. O sea, en lugar de estar aquí con la intención de irse, ha sido al revés, ¿no? Y una de las razones fundamentales es que a nivel de talento de industria, en ningún sitio hay mejor que en España. O sea, no hay ningún sitio del mundo que tengas más conocimiento de industria hotelera que aquí. Y por lo tanto, es el mejor sitio donde construir un equipo que sabe mucho de hotelería y de hospitalidad. Si además lo combinas con los hubs españoles de tecnología puros, pues es mejor hacerlo en Barcelona que hacerlo en San Francisco. De hecho, hay mucha más gente que sepa de hoteles en Barcelona y por no decir Mallorca, todo el resto de sitios españoles, que en California. Sí. Oye, pues muy interesante, Juanjo. Te agradezco muchísimo tu tiempo. La verdad que Hotel Networks es un empresote y claro, estamos súper contentos y creo que era súper interesante poder escuchar vuestra historia. Y yo me quedo con esto que has dicho, que es verdad que yo me lo he apuntado y joder, yo reflexionaba para mí porque puede hacer cosas del largo plazo versus el corto plazo. Es verdad que tiene mucho más impacto y a veces estamos ahí como el mes que viene hay que crecer y el board es aquí 2 meses, hay que llevarles tal y sí que es importante porque si no te acabas tapando agujeros todo el día en lugar de construir a largo. Muchísimas gracias. Nada, a ti un placer, Jesús. Juanjo Rodríguez, muchísimas gracias, cuídate mucho y mucha suerte. Gracias. Y ya sabéis que esto es Seed Rocket Startup School, los podéis escuchar en todas las plataformas habidas y por haber de podcast, nos encontráis en Evox, en Spotify, en Apple Podcasts, en Spreaker, etcétera, etcétera. Allí donde pongáis Seed Rocket Startup School, este fantástico buscador de Google, que lo han inventado 4 hace 2 días, allí nos encontráis para escuchar todos los capítulos. Ya llevamos no sé cuántas temporadas, ya me he perdido. Pero bueno, en todo caso, todos los programas valen oro. Gracias a todos. Be Startup, el servicio para jóvenes empresas innovadoras y tecnológicas del Banco Sabadell con Seed Rocket Startup School. Síguenos en Twitter, @SeedRocket, y si deseas más info, www.seedrocket.com.